muy buenos días, muy buenas tardes, depende en qué lugar del mundo estén. Es un verdadero placer para mí estar acompañándolos hoy acá. Fíjense, escuchaba recién la brillante exposición que hizo mi colega Cristina y, digamos, me quedó una duda, ¿no? La escuchaba hablar y hoy la base de todo esto era el cambio, ¿no? Y cómo manejar el cambio en una organización. Bueno, fíjense que justamente uno de los temas que los invito a ustedes a reflexionar en esta pequeña charla que van a tener conmigo es sobre justamente cómo hacemos los cambios. Los cambios en donde hoy, o sea, yo estoy seguro que si ustedes ponen a ver en su entorno de amigos, familiares, si el tema de la inteligencia artificial cada vez nos acompaña más, cada vez nos rodea más, ya cada vez todo el mundo, no importa la edad que tenga, usa la inteligencia artificial, le preguntan a ChatGPT, le preguntan a Gemini, le preguntan a cualquiera de ellos. Bien, justamente hablando de cambio y hablando de inteligencia artificial, creo que también llega el momento de cambiar la forma en la que uno debe entrenar y capacitar a su gente. Entonces, vamos a hablar de lo que es la gamificación simulada. La gamificación simulada partiendo de la base que vamos a jugar en serio para transformar el aprendizaje y la estrategia de una organización. Por lo cual, le invito a ustedes a entender en claro esto. No hay mejor forma de preparar decisiones reales que ensayarlas en contextos diseñados para el error y el aprendizaje controlado. O sea, ¿qué tal si yo te voy poniendo en situaciones reales bajo un entorno y un contexto controlado y vamos viendo cómo es todo tu proceso de toma de decisiones tuyo y de los que colaboran contigo y de toda tu organización? De eso se trata este tema de gamificación simulada. Simular no es jugar. Y esto es importante porque una de las cosas que yo cada vez que hago simulaciones con todos los primeros que le digo a todos los participantes, esto no es un juego. Fíjense, un piloto de avión, no importa la cantidad de años de experiencia que tenga, cada 6 meses tiene que ir a un simulador de vuelo. ¿Ah? No importa toda la experiencia, cada 6 meses va a un simulador de vuelo. ¿Por qué? Justamente la idea del simulador de vuelo es ponerlo al piloto en un ambiente o en un escenario donde tenga que tomar decisiones ante situaciones que se presentan. Bueno, es exactamente, el piloto no va a jugar, el piloto va a volar un avión en un entorno simulado y toma decisiones por las cuales ayuda a que en la vida real, cuando lo tenga que hacer, sepa cómo hacerlo. De ahí que este tema de los simuladores. Por eso es que yo siempre insisto mucho, ojo, no confundir juegos para entretener a la gente con simuladores. Simuladores son escenarios que reflejan la complejidad del mundo real. O sea, escenarios que cada vez más nos tocan a nosotros vivir. Es como decir, qué haría yo si se presenta determinada situación? ¿Cómo podría manejar yo o cómo me podría desenvolver? En la medida que lo trabajemos de esta forma, van a ir viendo ustedes cómo mejoran las habilidades de las personas. Entonces, partamos de la base que el juego es la clave para mejorar la realidad. Fíjense, en un programa de formación para líderes de una multinacional, se propuso justamente hacer una simulación estratégica. Cada equipo debía gestionar una unidad de negocio en esta multinacional, que es muy grande, en un entorno altamente competitivo, donde tenían recursos limitados y tenían presión del mercado. No hace falta ser una multinacional. Cualquiera de ustedes que esté en cualquier empresa permanentemente, todos los días, está en un entorno competitivo, están con recursos limitados y tienen presión del mercado. ¿Qué fue lo importante de esto? Lo que emergió no fue solo una competencia por resultados, sino se dio una verdadera radiografía del estilo de liderazgo, de las dinámicas de equipo y de la capacidad de adaptación ante la incertidumbre. Volviendo al caso, la anterior expositora hablaba justamente de todos estos temas del liderazgo, de cómo manejarse ante la incertidumbre. Bueno, justamente un ambiente simulado como este nos permite ver cómo sale el verdadero estilo de liderazgo de cada uno de ellos, cómo trabajan, cómo saben más si trabajan o no en equipo, cómo lo manejan, cómo se manejan en situaciones de incertidumbre.
Esa experiencia, diseñada bajo principios de gamificación simulada, logró en muy pocas horas, lo que meses de formación tradicional no habían conseguido. Logró una transformación real del pensamiento estratégico y de la actitud frente a la toma de decisiones. Vamos a otro ejemplo más. Otra empresa. ¿Bien? Una empresa que enfrentaba muchos desafíos internos, los típicos desafíos de las áreas son islas, se manejan separadas, aisladas, hay una falta de alineación, los líderes que operan uno por un lado, otro por otro, cada uno apuntando específicamente a su área, por lo cual decidieron probar algo disruptivo. Hicieron una simulación competitiva basada en un juego de toma de decisiones. Los equipos estaban formados por líderes de distintas áreas, por lo cual debían gestionar una unidad de negocio virtual con los mismos retos de recursos y presión que en el mundo real. ¿Qué fue lo sorprendente de esto? En pocas horas de vuelta, este juego reveló más sobre el verdadero estilo de liderazgo, más sobre cómo se manejan las dinámicas de equipo y sobre todo la capacidad de adaptación ante la incertidumbre que meses de trabajo a nivel del formato tradicional de capacitación. No solo permitió mejorar la cultura, sino que identificaron talentos y puntos de mejoras que antes eran invisibles. Ahora bien, entonces, entendamos los conceptos para quedar en claro, perdón. ¿Qué es la gamificación simulada? Es un aprendizaje experiencial en entornos controlados, ¿tá? Es el uso de mecanismos de juego, ¿tá? Pero cuando digo juego no es de como quien juega a la Play, a nivel de entornos controlados que simula contextos reales. Su objetivo es entender habilidades, mejorar procesos y toma de decisiones estratégicas. La gamificación tradicional, la que se usaba tradicionalmente, normalmente la gente participaba en una actividad y le daban puntos y se armaba el ranking, perdón, tenían insignias, recompensas, pero es mucho más basada en estímulo, más externa. La verdadera gamificación simulada, que esto es lo importante, trabajamos en mundos diseñados en base a la realidad de tu empresa y a la realidad de tu mercado, en donde los roles están definidos, en donde los escenarios son complejos, donde las consecuencias son realistas y donde hay un feedback inmediato. Es mucho más inmersiva y es mucho más interna, la otra más externa. Tipo de cosas que hemos hecho: formación de líderes, entrenamientos en negociación, toma de decisiones empresariales, transformación cultural. Fíjense, últimamente el último desarrollo que hicimos fue para un banco que está viviendo la realidad que cada vez más no, el mundo presencial de la banca se va al mundo virtual. Entonces querían ver cómo hacer un cambio de toda una organización acostumbrada a atender en el día a día a la gente para pasar a atender más en formato virtual. Bueno, justamente se hizo, teniendo en cuenta las características del banco, un simulador específico de banca para manejar esas situaciones. ¿Por qué las empresas cada vez más están utilizando el tema de la gamificación simulada? Primero, y esto lo saben, ¿cuánto de ustedes les cuesta hoy retener en la atención? ¿Cuánto de ustedes les cuesta hoy estar 3 horas, 4 horas, 5 horas escuchando a una persona hablar? O sea, cada vez nos cuesta más. ¿Por qué? Porque obviamente estamos muy expuestos a mucha estimulación, por lo cual estamos permanentemente acostumbrados a movernos mucho más rápido, a pensar mucho más rápido y a actuar mucho más rápido. Por lo cual, el simulador lo que te permite es que tengas un aprendizaje activo, ¿tá? Se retiene más porque se vive la experiencia, no solo se escucha. Detrás de esto hay un pensamiento sistémico, permite ver el impacto de las decisiones en un sistema simulado complejo. El feedback es inmediato porque posibilita iterar, corregir y aprender rápidamente en los errores en un entorno seguro. Y lo más importante, hay seguridad psicológica. O sea, se puede fallar sin consecuencias reales, lo que incentiva la experimentación y el aprendizaje profundo. ¿Qué es importante esto? O sea, se hace una simulación, lo hiciste mal, como él lo pasa con un piloto de avión. Bueno, volvamos a hacerla, y volvamos a hacerla, y volvamos a hacerla, hasta que entiendas cómo es la dinámica de toma de decisiones y cómo es el proceso de pensamiento que debes tener para que funcione bien.
Les doy como dato lo siguiente, las simulaciones aumentan la retención del conocimiento hasta un 75% frente al 10% de una clase de tipo expositora. ¿Bien? Ok, vamos a trabajar en algunas historias de éxito. Rápidamente, preguntarle, para una empresa de telecomunicaciones, yo trabajo mucho con empresas de telecomunicaciones, el desafío que tenían era cómo mejorar la toma de decisiones comerciales bajo mucha presión competitiva. Ustedes saben que todas las empresas de telecomunicaciones viven permanentemente mucha competencia entre ellas. ¿Cuál fue la solución? Hicimos una simulación de toma de decisiones entre equipos comerciales con un tablero de KPI dinámico. Resultado, se incrementó las ventas en un 15%. Porque esto es lo interesante, no es una capacitación en donde después, y no sé si sirve o no sirve. Acá se tiene que evaluar, hay KPI y se muestran los resultados. En un programa de liderazgo, el desafío era desarrollar líderes capaces de tomar decisiones en crisis complejas. La solución, se hicieron roles simulados en un entorno de crisis, metiendo sindicatos, metiendo gerencia, metiendo clientes, o sea, todo esto en este entorno. ¿Cuál fue el resultado? Una mejor toma de decisiones bajo presión. También en escuelas de negocio, yo trabajo para una escuela de negocio muy importante en toda Latinoamérica. El desafío era, nos habían pedido conectar la teoría empresarial con la práctica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para esto que uno quiere enseñar? Por ejemplo, en un MBA, ¿no? Todo lo que uno le va enseñando a los que participan en un MBA, ¿cómo logramos que este conocimiento lo lleven a la práctica y no quede solamente en eso? Por lo cual, ¿qué hicimos? Hacemos un uso de simuladores tenemos, esa escuela trabaja con muchísimos simuladores, entonces enseñamos estrategia empresarial, enseñamos marketing, finanzas, operaciones, todo lo que haga falta. ¿Cuál es el resultado? De la teoría nos vamos a decisiones reales, o sea que no queda solamente en algo que alguien dijo o en un comentario que alguien hizo, sino que hay de todo esto una interacción y lo más importante, en esa interacción hay feedback inmediato y hay coaching inmediato hacia la gente. Por lo cual, ¿qué es importante de esto? Lo importante de esto es, hay que de la idea pasar a la acción, o sea, ¿cuáles son las claves para hacer una simulación efectiva? Para hacer una buena simulación efectiva es clave, primero, tener en claro los objetivos. O sea, qué habilidades o qué ambos se buscan entrenar. O sea, muchas veces distintas empresas nos buscan, o empresas o instituciones educativas, nos buscan y dicen, mira, quiero un simulador. Bien, ¿un simulador para qué? Y porque quiero que la gente haga algo. Bien, pero ¿cuáles son las habilidades o cuáles son los cambios que vamos a entrenar? Segundo, hay que tener claro la narrativa inmersiva, o sea, sobre qué lo vamos a hacer. Si es una empresa, ¿sobre qué? O sea, dame un contexto realista que mantenga a los participantes involucrados, porque de nada sirve si yo estoy en telecomunicaciones y termino haciendo una empresa de producción, de productos. Entonces es importante que esté relacionado. ¿Qué otro elemento es clave? Los roles y las reglas tienen que estar definidos, o sea, claridad en las funciones y en el funcionamiento del juego. Finalmente, tiene que haber mucho feedback y métricas, ¿está? Acuérdense, lo que no se mide no sirve. Por lo cual hay una información constante sobre el desempeño que les permite guiar el aprendizaje. Y obviamente, esto tiene que estar acompañado de un facilitador entrenado. Alguien que no es un teórico, sino que es esencial para guiar la experiencia en la reflexión. Por lo cual, es importante definir o cruzar es el briefing, ¿ok? El debriefing. El aprendizaje real no ocurre en el juego, sino en la reflexión posterior. ¿Ok? Sin esta etapa estructurada, la simulación corre el riesgo de ser una actividad lúdica, no una herramienta de transformación. Es aquí donde se conectan las experiencias vividas con los aprendizajes concretos y aplicables. Bien, entonces, hagan tu próxima jugada maestra, ¿cuál tiene que ser? Tienes que anticipar, decidir y ganar. Simular es anticiparse. Jugar a decidir es prepararse para ganar. Los invito a ustedes a la siguiente reflexión. Piensen en un problema complejo en tu empresa o en equipo. Este reto, este problema, ¿te quita el sueño? ¿Y si pudieras simularlo? ¿Qué descubrirías sobre las personas, los procesos y las decisiones que hasta ahora no has logrado ver? Bien, todo tiene que tener un propósito.
La gamificación simulada no es solo una herramienta, es una forma de construir capacidades reales en entornos de bajo riesgo. Y como líderes tenemos la responsabilidad de crear esos espacios de aprendizaje poderosos que preparan a nuestras organizaciones para el futuro. Bien, muchísimas gracias.